Antes que nada, buenos días. Quiero agradecer al comité organizador por la invitación en la participación al Congreso con el tema de manifestaciones cardíacas en pacientes post-COVID por imagen. Recordemos que la pandemia son tan antiguas que vienen desde 1374 con la peste negra. En diciembre del 2019, en Wuhan, en una provincia de Hubei, en China, se reportó un grupo de 27 pacientes con neumonía de etiología desconocida, vinculados a la exposición en el mercado de mariscos, pescados y animales vivos. Para enero del 2020, se identificó una nueva cepa de coronavirus, aislada en estos mismos pacientes. Para la fecha del 30 de enero, la OMS declaró una emergencia sanitaria mundial y en México, el 11 de marzo se declaró una pandemia global. Para sí, la primera muerte se presenta el 18 de marzo. Sucesivamente, se suspenden las actividades esenciales hasta apenas unas cuantas semanas, cuando hemos podido regresar a la normalidad poco a poco. Durante las etapas iniciales de la pandemia y dados los pocos estudios publicados al respecto, se creía que este coronavirus causaba síntomas meramente respiratorios. No obstante, y a medida que el número de pacientes aumentó, se observó que la enfermedad cardiovascular tenía un papel preponderante en el desarrollo y pronóstico de la infección. Los pacientes con antecedentes cardiovasculares conforman el grupo mayor de riesgo para presentar morbilidad, mortalidad y secuelas. Sin embargo, los individuos sanos también cursan con una infección grave y también tienen un compromiso cardiovascular agudo. Pero es muy importante conocer la etiología. Existen 4 géneros de la subfamilia del coronavirus: los alfa, los beta, los gamma y los delta coronavirus, de los cuales los alfa y los beta coronavirus van a infectar a los mamíferos, mientras que los gamma y los delta solo van a infectar a las aves. Dentro de los beta coronavirus vamos a encontrar lo que es el MERS-CoV, que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el virus del síndrome respiratorio agudo grave, que es el SARS, y el nuevo virus, que se conoce como síndrome respiratorio agudo grave, COV-2. Estos, tanto el MERS como el SARS, son de un cuadro clínico leve. Sin embargo, como hemos visto en los últimos meses, el SARS-CoV-2 ha sido un virus mortal. No existe una evidencia de transmisión entre humanos y animales, y tampoco en los alfa coronavirus existe una transmisión hacia las personas. Pero es muy importante conocer como tal al enemigo para poder enfrentarlo. Aquí tenemos un esquema donde estamos representando al SARS-CoV-2, que está formado por una espiga de glucoproteínas, que es una estructura trimérica que va a estar parecida a una corona. En ella va a ser la responsable de la unión y la fusión de la membrana. Van a tener como objetivo la generación de anticuerpos por parte del huésped. También vamos a encontrar en la superficie la proteína hemaglutina esterasa, la cadena positiva de RNA, y también vamos a tener lo que es la matriz glucoproteína transmembrana, que es la proteína estructural más abundante y que determina la forma de la envoltura. Su principal sitio va a ser a nivel del epitelio respiratorio. ¿Qué va a pasar aquí? Lo que es la espiga de glucoproteína se va a unir a la enzima convertida de angiotensina 2, y este es un paso muy importante para el tejido cardíaco, como lo vamos a ver más adelante. Aquí ocurre la endocitosis del virión con la ayuda de la serina proteasa 2 transmembrana. Posterior, el virión va a liberarla a su RNA en el aparato de Golgi.
Ahí el RNA viral se transforma y se introducen las poliproteínas no estructurales para posterior su liberación y formación del complejo de replicación. El complejo de replicación, a su vez, produce más RNA viral para así perpetuar la multiplicación viral. Van a ser ensambladas al RNA viral en un nuevo virión en el aparato de Golgi. Este va a salir y estos viriones van a ser liberados y endocitados para su transporte, llegando así a la membrana celular nuevos viriones que van a ser liberados tanto a la luz alveolar como a lo que es la vía respiratoria. La progresión de la enfermedad la podemos dividir en 3 fases. La fase 1, que es la infección temprana, que se va a caracterizar por la infiltración y duplicación viral. Aquí el dato importante a nivel de laboratorio es la linfocitopenia. Después tenemos la fase pulmonar, que va a estar caracterizada por la afectación respiratoria y la alteración a nivel de las pruebas, como es el dímero D. Aquí a nivel de imagen vamos a presentar ya infiltrados pulmonares. Y en la fase 3, que es la hiperinflamación grave, podemos llegar hasta un shock séptico. Vamos a presentar una insuficiencia renal aguda, la insuficiencia cardíaca aguda. Tenemos que existe una mayor elevación de dímero D, los tiempos de coagulación también se elevan, la troponina, así como la PCR. En este esquema podemos observar cómo el SARS-CoV-2 llega a lo que es la membrana. Comentábamos antes que la enzima convertida de angiotensina, que es una ectoenzima, va a favorecer aquí la conversión de la angiotensina 1 a angiotensina 2 y se va a encontrar predominantemente a nivel pulmonar y en el endotelio vascular, aunque esté presente en casi todos los tejidos del cuerpo. Este es el sitio de entrada del SARS-CoV-2 a la célula. Aunque la hipoxemia y la disfunción respiratoria por sí misma pueden explicar la lesión miocárdica, se propone que este es uno de los mecanismos principales y que vincula para la alteración a nivel cardíaco. Otro mecanismo sugerido va a implicar lo que es la tormenta de citocinas, que va a desencadenar un equilibrio en los linfocitos 1 y 2. La presencia también de los péptidos natriuréticos, que son los biomarcadores de estrés a nivel del miocardio, se van a elevar en los pacientes con enfermedades respiratorias agudas severas. Y aquí, esta elevación va a modificar el llenado ventricular, los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. La troponina también sugiere un peor pronóstico en estos pacientes. Y por otro lado, el incremento del dímero D y del lactato deshidrogenasa se consideran un factor de riesgo para el desarrollo del síndrome de dificultad respiratoria aguda y su progresión hacia la muerte. La concentración elevada de dímero D se correlaciona directamente con la mortalidad. Entonces tenemos que aquí el daño viral va a ser un daño directo a nivel cardíaco. La respuesta inmunitaria, que va a estar mediada por el linfocito, el monocito y el macrófago, junto con la tormenta de citocinas, nos van a llevar a un estado inflamatorio que nos puede llegar a condicionar tanto una miocarditis, una insuficiencia cardíaca o una arritmia. Por otro lado, el estrés oxidativo y la hipoxemia nos puede llevar a una arritmia o también a un infarto agudo tipo 2. Hay algunos casos que se han presentado en algunos pacientes que por la inestabilidad de la placa aterosclerótica presentan infartos agudos al miocardio tipo 1. También se asocia a la vasculitis y al daño microvascular que presentan debido al estado protrombótico y a la disfunción endotelial. Los pacientes que presentan miocarditis aguda
Como tal, la miocarditis se va a definir como la necrosis del cardiomiocito y la infiltración mononuclear. Se va a poder presentar tanto en la fase viral, en la fase pulmonar, en la fase inflamatoria e incluso en la fase de recuperación, tardíamente tras el inicio de los síntomas. Vamos a ver que va a caracterizarse por las anomalías regionales o globales del movimiento de la pared. Va a existir un aumento difuso en los tiempos de relajación en el T1 y el realce tardío con el gadolíneo. Esto nos va a traducir edema o un citro ya de cicatrización del miocardio. Aquí tenemos, este es un caso de un adolescente de 17 años que había presentado una elevación de troponina, también una elevación difusa del segmento ST en el electrocardiograma, una ectopia ventricular y obviamente COVID. Estamos viendo una imagen de resonancia magnética saturada con saturación grasa en el eje corto cardíaco ponderada en T2, donde observamos un aumento difuso de la intensidad de la señal en la capa subepicárdica, en lo que es la pared septal, lateral e inferolateral del segmento basal. Aquí tenemos, esta es una imagen también en saturación grasa en un eje corto ponderada en T1, previa administración al gadolíneo, donde vemos un engrosamiento del miocardio, una intensidad de señal normal. Sin embargo, tras la aplicación de gadolíneo, vemos que existe un realce subepicárdico temprano y que persiste un realce subepicárdico tardío en los segmentos basales tanto anterior como anterolateral e inferolateral. Esto nos da un patrón no isquémico. Sin embargo, sí son datos compatibles con una miocarditis. Este es otro ejemplo, es una paciente de 25 años que había presentado un embarazo y a su vez una prueba de PCR positiva. Antes de realizar cesárea, se le realizó una radiografía de tórax en la cual era normal. Posterior, se hospitaliza, 2 días después se realiza un nuevo control sin tener ningún problema. Regresa al servicio por haber presentado dolor torácico y posterior presenta una elevación de la troponina y se realiza lo que es la resonancia, donde vemos que este es un eje corto en un T2 que presenta un realce tardío en el gadolíneo a nivel subepicárdico. Este es un paciente de 13 años. Estamos viendo también es un eje corto. Y estamos viendo una proyección medio ventricular donde tanto en el T1 como en el T2 hay un derrame pericárdico leve, como podemos observar, y existe un Este es otro caso donde podemos observar una marcada hiperintensidad en el septo y en la cara lateral, con un realce tardío en el mesocardio, como vemos es un parcheado, y esto, bueno, son datos en relación a una miocarditis aguda. Por otro lado, la presencia de insuficiencia cardíaca se va a presentar con edema pulmonar superpuesto y puede manifestarse en las radiografías de tórax como una congestión vascular. Como vemos, esta es una radiografía en una proyección anteroposterior, donde a nivel de la base, estamos ahí observando, existen opacidades difusas en vidrio deslustrado
y además se observa el derrame pleural. Esa es una radiografía en una proyección anteroposterior donde estamos observando lo que es la congestión vascular, el edema periliar e intersticial. En la tomografía podemos observar lo que es el derrame pleural, así como el engrosamiento de los tabiques interlobulares, la prominencia peribroncovascular, estas opacidades difusas en vidrio deslustrado y la cardiomegalia. Por otro lado, la miocardiopatía es una complicación común de la infección por SARS-CoV-2 y puede resultar de la miocarditis, la inflamación sistémica profunda y la disfunción microvascular. Hasta en un 67% de los pacientes se ha presentado. Vamos a encontrar aquí ventrículos dilatados, hay una disminución de la fracción de la eyección y también se asocian signos de miocarditis. Estamos observando imágenes de resonancia de una paciente en el cual nos muestra lo que es un derrame pericárdico, así como un realce a nivel del pericardio y un realce epicárdico e intramiocárdico. Este es otro caso donde vemos un engrosamiento de lo que es el septum basal a nivel anteroseptal. Vemos que tiene un grosor aproximado hasta de 27 milímetros. Las arritmias cardíacas se van a presentar como la miocardiopatía y la miocarditis en los casos de COVID grave o en estado crítico. Aquí principalmente va a estar dado por la fibrilación auricular y fue una causa de muerte en aproximadamente 6.8 de los pacientes hospitalizados por COVID en Italia. La trombosis vascular central es un estado de hipercoagulabilidad que va a estar asociado con COVID y que contribuye al desarrollo de trombosis. Aquí es muy importante tener atención a nivel de las cámaras y de los apéndices cardíacos, así como de la aorta torácica. Estamos viendo una imagen de tomografía axial donde a nivel ventricular derecho estamos observando esa imagen hipodensa en el interior que está en relación con un trombo. Ese es un paciente masculino ya de 62 años y bueno, podemos observar también datos por neumonía por COVID. Estos son otros dos casos donde a nivel de del callado aórtico estamos viendo ese defecto hipodenso en relación a ese coágulo. Y también esta es una secuela, estamos viendo es un corte de tomografía con medio de contraste a nivel abdominal, específicamente donde estamos valorando el vaso. Vemos esa heterogeneidad debido a una trombosis esplénica. Y por último, la isquemia miocárdica presenta una mortalidad 5 veces superior que aquellos pacientes con un infarto que no tienen COVID. Esto se va a dar por una respuesta inflamatoria y por cambios hemodinámicos. Aquí estamos observando una resonancia en eje corto medial en diferentes pacientes donde a nivel del miocardio se presentan cambios por fibrosis y por necrosis a nivel subendocárdico
en lo que es la cara inferior, menor del 25% en el grosor de la pared. Y este es un paciente donde estamos observando un infarto subendocárdico a nivel de la cara inferior. Aquí podemos observar que esta es una pared normal y bueno, pues vemos estas hiperintensidades a nivel de la pared que nos hablan de isquemia. En conclusión, COVID-19 genera un daño cardíaco por múltiples vías en pacientes con enfermedades de corazón previas. Y ellos son los que tienden a sufrir más riesgos y descompensaciones. La resonancia cardíaca revela una afectación cardíaca independientemente de las condiciones preexistentes, la gravedad y el curso general de la enfermedad aguda y el tiempo desde el diagnóstico original. Y que existe una necesidad de una nueva investigación y de que ésta continúe acerca de las consecuencias cardiovasculares a largo plazo en los pacientes que han padecido COVID-19. Eso sería todo de mi parte. Agradezco su atención.